Antes de empezar, quisiera agradecer a los siguientes usuarios por sugerir los casos de esta entrega. Sin más que agregar, empecemos. El 16 de abril de 2015, Elizabeth Laguna Salgado, de 26 años, fue vista por última vez en Provo, una ciudad ubicada en Utah, Estados Unidos, alrededor de un mes después de mudarse desde Chiapas, México, para estudiar inglés en la escuela Noman Global Language Center. 4 días antes de su desaparición, Elizabeth había asistido a una reunión de solteros en la iglesia, ubicada en Kelly's Grove Park en la base de Hubble Creek Canyon, en donde, según el detective privado Jason Jansen, la joven pudo haber conocido a la persona que finalmente acabó con su vida. Se sabe que los individuos que se reunieron en el parque ese día eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quienes, al mismo tiempo, vivían en los mismos departamentos en los que residía Elizabeth. Por otro lado, algunos mencionaron que el responsable de la desaparición de Elizabeth era un joven árabe, quien supuestamente había pedido a Elizabeth ser novios. Según esta teoría, el joven habría atacado a Elizabeth producto de un ataque de ira, luego de ser rechazado por ella. Aunque la policía consideró a este joven como principal sospechoso, lamentablemente, nunca pudo ser identificado. El 23 de mayo de 2018, los restos de Elizabeth fueron encontrados en el cañón Hubble Creek, una zona remota, donde las rutas que la atraviesan permanecen cerradas gran parte del año y que suele ser frecuentada por cazadores y acampantes. Aunque las autoridades inspeccionaron la escena en busca de pistas significativas, la única evidencia vinculada a su asesino fue una moneda de 1 centavo, la cual fue hallada cerca de la escena del crimen. En agosto de 2021, Miriam Judith Salgado, tía de Elizabeth, quien radicaba en Estados Unidos desde hace tiempo, también desapareció misteriosamente. No fue hasta el 5 de marzo del presente año, que el automóvil en el que se transportaba Miriam fue encontrado en Sheep Bridge Road en Hurricane Cliffs, también Utah, siendo su cadáver hallado posteriormente a media milla de dicha zona. A las familias de Elizabeth y Miriam les pareció sospechoso que la iglesia mormona no apoyara las pesquisas sobre la desaparición de Elizabeth. Asimismo, mostraron su indignación por el trabajo efectuado por la policía de Utah, el cual la familia no consideró como suficiente para resolver el caso. Por otro lado, la familia sospechó que ambas desapariciones podrían estar vinculadas con el mismo agresor, debido a que al ser Miriam la encargada de buscar a Elizabeth en suelo norteamericano, creyeron posible que había sido asesinada para evitar que se descubriera la identidad del asesino. En una entrevista dada en 2021, Libertad Salgado, madre de Elizabeth y hermana de Miriam, declaró que empezó a sospechar que el agresor era alguien vinculado a la iglesia, la cual sería una persona que seguía de cerca las investigaciones y que además la conocía a ella y a su familia. Así, definitivamente, Libertad Salgado creía que el culpable de los crímenes era un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por otro lado, Spencer Cannon, sargento y vocero de la oficina del alguacil del condado de Utah, quien fue uno de los agentes que estuvo presente el día del hallazgo del cuerpo de Elizabeth, informó que aunque la oficina del alguacil no tenía problemas con otras investigaciones, se topó con muchas trabas en el caso de Elizabeth, las cuales dificultaron el avance de la investigación.
Además, mencionó que el detective privado Jensen nunca se comunicó con ellos con relación a la moneda encontrada cerca a los restos de Elizabeth, la cual podía tener restos de ADN. Por su parte, Jensen contradijo a Cannon, manifestando que cada vez que intentaba comunicarse con las oficinas del alguacil, ellos lo rechazaban diciendo que debía comunicarse a través de un abogado y no directamente. Finalmente, el 2 de agosto del presente año, en una entrevista con Univision, la madre de Elizabeth relató que recibió una llamada anónima en la que le contaron que vieron a su hija junto a dos norteamericanos en un Walmart. Cuando la madre preguntó si Elizabeth iba vestida con una chaqueta de mezclilla, jeans, botas largas y una bolsa de mezclilla con asas rojas, la persona al otro lado del teléfono le dijo que sí. Libertad Salgado concluyó que este testimonio era verídico, ya que recordó que antes de su desaparición, Elizabeth le contó que iría de compras a un Walmart. A pesar de obtener esta nueva pista, hasta la fecha, no existen más datos conclusivos que conduzcan a la captura del responsable del asesinato de Elizabeth Laguna Salgado. El 9 de abril de 2008, Asper del Río, una adolescente de 15 años de edad, fue vista por última vez cuando salió de su casa ubicada en la ciudad de Osorno en Chile, para encontrarse con una amiga en la entrada de su escuela. Asper era conocida por ser buena en deportes como el basquetbol y el atletismo, por lo que Cristian Rogel, un conocido atleta de la zona, se convirtió en su entrenador. El hombre no era un desconocido para la familia, ya que había estudiado en el colegio junto a Marcela Naktoch, madre de Asper. Así, Rogel empezó a entrenar a la joven en la Villa Olímpica de Osorno. El día de la desaparición, Asper salió de su departamento en el conjunto habitacional Teniente Merino para dirigirse al Instituto Comercial de Osorno, que quedaba a solo 3 casas de su domicilio. Había acordado encontrarse con su amiga Anelore Montesinos en la puerta de la escuela, pero Asper nunca llegó. Extrañada, Anelore llamó a la madre de Asper para saber de ella. Pensando lo peor, Marcela Naktoch puso una denuncia en los carabineros y empezó a comunicarse con familiares y amigos para saber si tenían noticias de su hija. De inmediato, se empezó una búsqueda para encontrar a Asper. También participó Cristian Rogel, quien, en palabras de Marcela Naktoch, dijo: "Yo voy a buscar a Asper, yo me haré cargo de la zona de acá arriba que conozco, no te preocupes". El tiempo pasó y las actividades de atletismo alejaron al entrenador Rogel del caso. Al poco tiempo, se supo que empezó a entrenar a una joven de 16 años llamada Carla Oyarzún, quien 8 meses después de la desaparición de Asper, fue encontrada sin vida, en un sitio cercano a la Universidad Diego Portales. Se determinó que había sido asfixiada con su pantalón deportivo y que había sido abusada sexualmente. Cuando la policía investigaba el caso de Carla Oyarzún, un morador frecuente de la Villa Olímpica aseguró haber visto al entrenador Cristian Rogel junto a la joven trotando con dirección a un cerro. Misteriosamente, el hombre dijo que volvió a ver al entrenador regresando del cerro poco tiempo después, esta vez sin Oyarzún. Adicionalmente, la mujer del atleta comentó que cuando Cristian regresó a casa, este tenía una actitud extraña, tras lo cual lo vio bañarse con la ropa deportiva puesta. Estas acciones sospechosas, aunadas a la manera en la que fue encontrada Oyarzún, hizo que la mujer tuviera sospechas de Rogel y decidiera denunciar el hecho a la policía. Cuando la policía analizó la ropa del atleta, se descubrió que la sangre presente en la misma pertenecía a Carla Oyarzún,
por lo que el 22 de diciembre de 2008, Cristian Rogel fue detenido por la Policía de Investigaciones de Chile. Una vez en custodia, se descubrió que Rogel tenía diversas denuncias por violaciones y tocamientos indebidos. Considerando los acontecimientos, la madre de Asper decidió visitar a Cristian en la cárcel con la esperanza de encontrar respuestas sobre el paradero de su hija. Aunque el atleta confesó que había abusado de Carla Oyarzún, negó haberla asesinado, asegurando que solo la había dejado recostada en un árbol. Cuando Marcela Naktoch le preguntó sobre su hija, el atleta le dijo que el día de su desaparición, vio a Asper en un paradero junto a un hombre llamado Carlitos Jaramillo. La madre creyó que este era un nombre inventado, y que el verdadero culpable de la desaparición de su hija era el mismo Rogel, quien le diría después: «Dime si tu hija no se buscó su desgracia». ¿Quién la manda a andar a las 7 de la mañana en el parque? Después de tener esta conversación, Rogel solo habló una vez más sobre Asper y sorprendentemente, afirmó no conocer a la madre de esta. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua en la cárcel de Puerto Montt. El comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno, dijo que solo existen hipótesis y, hasta el momento, no hay más pistas que esclarezcan lo que sucedió con Asper. Asimismo, el comisario agregó que aunque Rogel no puede descartarse como sospechoso debido a las incongruencias en su testimonio, tampoco puede ser señalado como culpable debido a la falta de pruebas. En la madrugada del 17 de junio de 1985, Cecilia Enriqueta Giubileo, una médica argentina de 39 años, desapareció mientras realizaba guardia en la Colonia Nacional Dr. Manuela Montes de Oca, un centro médico especializado en personas con discapacidad intelectual, ubicado en Torres, localidad del partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. La noche del 16 de junio de 1985, la doctora Giubileo llegó a la colonia Montes de Oca alrededor de las 9:30 de la noche, a bordo de su Renault 6 blanco para dirigirse hacia el edificio de la Dirección y Administración, en donde firmó el libro de entrada a las 9:38, añadiendo el número de matrícula de su auto. Esa noche, luego de atender a un paciente por bronquitis alta y tras firmar un acta de defunción en un área conocida como la Casa Médica, la doctora se reunió en el pabellón 7 con un paciente llamado Miguel Cano para tratar una urticaria. Luego de ser atendido, Cano acompañó a Giubileo de regreso a la Casa Médica, en donde el paciente recuerda que lo último que le dijo la doctora fue: «Anda tranquilo, yo voy a descansar un rato». Alrededor de la medianoche, un enfermero de apellido Novelo se encontró con la doctora, quien le contó que había atendido a Miguel Cano en el pabellón 7. Luego, Giubileo charlaría con otro enfermero y con la supervisora Nélida Ojuez, con quien tendría un pequeño altercado. Se dice que luego de este hecho, la doctora pidió 3 cigarrillos, tras lo cual se dirigió a su habitación para leer, siendo esta la última vez que sería vista con vida. A la mañana siguiente, el lunes 17 de junio, miembros del personal fueron a buscar a Giubileo. Sin embargo, al entrar a su habitación, descubrieron que ésta estaba vacía, la cama estaba destendida y en la mesa de luz estaban sus zapatos marrones con puntera beige. Tanto su cartera como un pequeño bolso que siempre llevaba habían desaparecido, y sorpresivamente, su Renault blanco aún estaba en el estacionamiento. 2 días después, preocupada por no saber nada de su paradero, Beatrice Allinger,
amiga de la doctora, denunció su desaparición. Sin embargo, no todos parecían compartir su angustia, ya que el director de la institución, el psiquiatra Florencio Eliseo Sánchez, inició un sumario administrativo hacia la doctora Jubileo por abandono de guardia. Los días pasaron y la colonia se llenó de investigadores, prensa y perros de búsqueda para revisar las 270 hectáreas que medía el predio. Además, la policía se adentró en túneles, sótanos e incluso se abrieron 2 pabellones abandonados con la esperanza de hallar algún rastro de la doctora Jubileo. Sin embargo, no fue posible encontrar nada. Por otro lado, Marcelo Parrilli, abogado de la familia Jubileo, propuso que se drenara la ciénaga del predio, ya que se sabía que era frecuente hallar cuerpos de internos desaparecidos dentro del mismo. Lamentablemente, la sugerencia del abogado no pudo llevarse a cabo debido a que no se contaba con fondos suficientes. La policía interrogó al personal y a los pacientes más lúcidos del hospital, pero todos alegaban no haber visto nada. Ya que había sido el último paciente en ser atendido por la doctora, las autoridades se acercaron a Miguel Cano, quien solo comentó que mientras regresaba al pabellón 7, vio que un automóvil negro que tenía las ventanillas delanteras y traseras cerradas se dirigía hacia la casa médica, en donde fue vista Jubileo por última vez. Lamentablemente, la policía consideró que el testimonio de Cano no era significativo. Asimismo, las autoridades tampoco pudieron revisar el registro de entradas y salidas del personal de la colonia, puesto que cuando inspeccionaron el libro, se dieron con la sorpresa de que la hoja correspondiente al lunes 16 había sido arrancada. Por otro lado, se descubrió que el lunes por la mañana, el tanque del Renault de Jubileo estaba totalmente vacío, a pesar de que la doctora lo había llenado el domingo por la tarde. Días después, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una casilla rural. Aunque la policía sospechó que se trataba de Jubileo, luego se descubrió que era una paciente del centro médico. Cuando fue hallada, la mujer estaba desnuda, no tenía órganos internos y se determinó que había sido abusada por un grupo de personas. Algo realmente inquietante fue que tiempo después se supo que dicha interna aseguró haber visto a la doctora Jubileo atada y golpeada y que cuando intentó denunciar este hecho a la policía, la interna no fue tomada en serio, considerándose su testimonio como producto de su inestabilidad mental, lo que provocó que volviera a ser ingresada en el centro médico, en donde perdió la vida en circunstancias extrañas. Otros hechos cuestionables surgieron después, cuando se supo que el juez Carlos Gallazo nunca ordenó que se acordonara la zona de investigación y tampoco había dictado medidas para que se preservaran las pruebas encontradas. Además, algo realmente sospechoso fue que a pocas horas de la desaparición de Jubileo, su habitación situada en la casa médica fue modificada. Las paredes fueron pintadas, se cambiaron los muebles y varias de las pertenencias de la doctora fueron retiradas, borrando así cualquier evidencia significativa. Por otro lado, semanas después, a pesar de estar bajo custodia judicial, el apartamento de la doctora fue encontrado revuelto. Cuando la policía fue a investigar, descubrieron que, basado en una primera pesquisa, no faltaba ningún objeto en la habitación. Sin embargo, se encontró un artículo que no estuvo presente en la primera revisión, el cual era un bolso que según testigos, la doctora llevaba el día de su desaparición. Tiempo después, Beatriz Elinger y la enfermera Mabel Tenca, amigas cercanas de Jubileo, se acercaron a brindar otro dato estremecedor,
cuando aseguraron que la doctora Jubileo les contó que había estado recibiendo llamadas amenazantes en donde le advertían que no se meta en los asuntos del hospital si no quería verse en problemas. En noviembre, una cinta de mala calidad llegó a una comisaría situada en Luján, en la que una mujer que decía ser Cecilia Jubileo pedía no ser buscada, ya que se encontraba en un pueblo limítrofe entre Ecuador y Colombia, en donde supuestamente había ingresado a una secta religiosa que practicaba ciencias esotéricas. No obstante, no fue posible determinar la autenticidad de dicho material. Asimismo, durante ese mismo tiempo, apareció una parapsicóloga que decía ver un cuerpo en el fondo de un tanque de agua, idéntico a uno que se encontraba en el hospital. Aunque dicho tanque fue revisado por las autoridades, solo se halló el cuerpo sin vida de un gato. Al no existir más hallazgos significativos, se empezaron a tejer diversas hipótesis, una de las cuales planteaba que la doctora Jubileo había sido atacada por algún paciente. Sin embargo, esta teoría se descartó rápidamente, debido a que se creyó que no era posible que un paciente con deficiencias mentales sea capaz de elaborar un plan tan meticuloso para desaparecer a la doctora. Por otro lado, otra hipótesis presumía que Jubileo había sido víctima de un secuestro. Sin embargo, al no haber pruebas como la pedida de un rescate, la teoría fue finalmente descartada. Finalmente, se creyó que el pasado izquierdista de Jubileo había provocado su desaparición, ya que se supo que dos de los hermanos de su exmarido eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, y figuraban en la lista de desaparecidos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada el 15 de diciembre de 1983. Sin embargo, no fue posible hallar una relación entre estos sucesos y la desaparición de Jubileo. «25 años después de los hechos, Francisco Merino, quien había sido pareja de Jubileo por 8 años, dijo que en una ocasión, ésta le confesó que el trato que se le daba a los enfermos mentales en la colonia era desastroso. Además, recordó que una semana antes de su desaparición, Jubileo le contó que habían empezado a perseguirla debido a que quería denunciar una serie de irregularidades que presenció en el hospital. Según el testimonio de Merino, la doctora le contó que los pacientes eran asesinados y despojados de sus córneas y otras vísceras, las cuales eran destinadas al tráfico de órganos. Este macabro testimonio fue desestimado por Julio Acedo, ex compañero de Cecilia, quien aseguró que la colonia carecía de personal y equipo especializado para realizar dichas prácticas, por lo que estaba seguro que no habían evidencias que respalden lo dicho por la doctora. El abogado de la familia Jubileo no quedó convencido por el comentario de Acedo y prefirió apoyar la hipótesis del tráfico, ya que confirmó que en la colonia no existía un buen control sobre los internos. Además, se sabía que en el centro médico sucedían hechos cuestionables como la desaparición de fondos, inflación de compras y reventa de medicamentos. Asimismo, 7 años después de la desaparición de Jubileo, el mismo director que ordenó remodelar la habitación de la doctora fue detenido y procesado por corrupción, junto con parte de la plana mayor del hospital. Muchas personas creen que dichos actos corruptos fueron los que Cecilia Jubileo buscaba investigar. Lamentablemente, al no existir pistas concluyentes, el caso se cerró y quedó sumido en la total impunidad hasta el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.